comprender que obedecerte a ti es cuando se cumple todo lo que tú nos has prometido, Señor. Ayúdanos, Señor, aumentanos la fe, el temor, para andar, bendito Dios, como a ti te agrada. Ayuda nuestras flaquezas, porque como somos carne, bendito Dios, a veces faltamos a tu santo nombre. Pero en tus manos nos abandonamos en este momento todos, para que tú, Señor, nos des el crecimiento espiritual. Y así, bendito Padre Celestial, te demos honra y gloria guardando tus mandamientos, poniendo por obra tu palabra. Pues tú, Señor, seas en cada uno de nosotros, quita de nosotros cualquier distracción, porque tú, Señor, tienes cuidado de cada una de aquellas cosas que nos preocupan, y que tú, Señor, nos des respuesta a cada una de aquellas necesidades que tenemos, cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, esperando nos los concedas, ya que te lo suplicamos, amoroso Dios, en los méritos incontables del Hijo de tu amor, que está a tu diestra, nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, así de pie vamos a recibir a nuestro hermano ministro Raúl García. Adelante, hermano, tiene su lugar. Gracias, hermano Javier. Amada iglesia, pasa a vosotros. Sí, está prendido, ¿verdad? Sí. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Un poquito? Le subo yo el volumen. Bueno, hermanos, ya que están de pie, les agradezco, ¿verdad?, esa postura, ya que, hermanos, de esta manera también aprendemos disciplina y respeto, ¿verdad?, a la casa de Dios y a cada uno de ustedes. Vamos a abrir la escritura, hermanos, en Mateo capítulo 5, y les voy a pedir a los hermanos jóvenes que me ayuden a leer. ¿Qué les parece, hermanos jóvenes? Can you help me? Sí, bueno, me van a ayudar a leer. O sea que vamos a dejar que los jóvenes nos ayuden para que podamos escuchar. ¿Qué les parece? Sí, es un ejercicio, ¿verdad? Vamos a ir escuchando de los jóvenes que me van a ayudar, todos los jóvenes que traigan una Biblia disponible. Si no, hay de ventas, ¿verdad, hermano Javier? ¿Dónde está, hermano Javier? Si no, tenemos de venta también, a pagos, pagos accesibles. ¿Sí, hermanos? Pero, hermanos, es muy bonito tener una Biblia, ¿no es así, hermanos? Yo tenía una por años y me la robaron, hermanos. Desafortunadamente la dejé en mi carro y desapareció, ¿verdad? Y a veces se encariña uno con la Biblia, ¿no? ¿Ustedes no les ha pasado eso? Que a veces como que la trae así, como que la aprecia mucho, ¿no es así? Y y hay Biblias que se acostumbra uno a ellas, ¿verdad? Y a uno ya las tiene ya un poquito lastimadas las hojas, pero todavía las utiliza. San Mateo capítulo 5, hermanos. Estoy dando tiempo para que saquen las Biblias, pero no, parece que no hay de venta hoy. Capítulo 5 de Mateo, y les voy a pedir a los jóvenes que me ayuden a leer las bienaventuranzas. ¿Sí, jóvenes? ¿Cómo se diría bienaventuranzas en inglés? A ver, ayúdenme. Nobody, ninguno. Saquen su Biblia en inglés a ver cómo dice en bienaventuranza. A lo mejor ahí lo van a hallar. Pero mis hermanos jóvenes nos van a ayudar a nosotros a leer las bienaventuranzas. Es del capítulo 5, del verso 3 hasta el versículo número 11. ¿Sí, hermanos? ¿Qué les parece si ellos leen por nosotros? ¿Sí? Y nosotros vamos viendo a ver si están leyendo. O sea, vamos a ir escuchando. ¿Sí? Jóvenes, doncellas, hermanitas, hermanitos, ayúdenos. ¿Sí? Es una buena práctica, ya que leer la Biblia también es una bienaventuranza. Los que leen y escuchan la palabra de Dios. Amén. No es un juego, realmente es una práctica, es un ejercicio espiritual y por ende, hermanos, una buena práctica, porque al leerla, recuerden que la palabra de Dios al leerla es viva y eficaz. Tiene un efecto, ¿verdad? Hace vibrar el ser nuestro y el Espíritu hace una conexión con Dios
porque es su palabra la cual nos conmueve. Amén, hermanos jóvenes, del verso 3 al 11, adelante. Bienaventurados. Nomás escuché de este lado, hermanos. ¿No hay jóvenes por acá? ¿No? Bueno, tomen su asiento, hermanos. Vamos a iniciar este pequeño mensaje. Tengo 17 minutos, hermanos. ¿Sí? Tengo 17 minutos para iniciar la introducción del tema. Sí les he dicho que yo soy un poco lento, soy el 12º hijo de mis padres, así que yo ya casi, pues ya lo último, ¿verdad? Y por ende soy un poco lento, y ustedes como no me tienen paciencia y ustedes son un poquito más espontáneos, pues se adelantan. Y yo les digo, tengo 17 minutos, pero para hacer la introducción, porque fueron muchas bienaventuranzas la que leyeron los jóvenes, ¿no es así? ¿Cuál les gustó ¿Cuál es la que más le gustó, hermano José Rangel? Nomás una. Una. ¿Sí lo escucharon? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y por qué le gustó esa, hermano? ¿O por qué le gusta esa parábola? ¿Se siente usted pobre en espíritu? ¿No? Bueno, le pregunto porque el primer verso de capítulo 5 dice, y viendo las gentes, subió al monte. ¿Quién vio la gente? El maestro vio la gente y subió a un lugar que alto. Y dice que al subir al monte, ¿qué hizo? Se sentó, y dice que se llegaron a él, ¿quién? Sus discípulos. Por eso hemos venido, porque queremos escuchar del maestro. Y él con toda tranquilidad, hermanos, él tenía el lugar, el espacio, y la gente llegaba a él. ¿Sí, hermanos? Por eso se dice la Escritura, y a través del Maestro Jesucristo, en Mateo capítulo 11, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cargados y cansados y agobiados, ¿no así? Él hace la invitación, y es voluntariamente que la gente, ¿qué? Viene a él. ¿Y qué les ofrece, hermanos? Sigue diciendo, y abriendo su bolso, y abriendo su boca. Entonces, ¿qué le ofrecía a la gente que se llegaba a él? ¿Qué ofrecía el maestro, hermanos? Dice, abriendo su boca, enseñaba diciéndoles. Entonces, lo que él ofrecía, porque mucha gente venía y se acercaba a él, ¿para qué? Para oírle. ¿Para oír qué? Lo que él decía. ¿Sí o no? ¿Ya los interesé? Tengo otros 10 minutos. Mi trabajo es hacerlos que se interesen para oír la palabra de Dios, porque no me van a escuchar a mí. ¿A quién van a escuchar? Al maestro, porque yo no tuviera nada que darles.
no tengo palabra para darles. Simplemente, hermanos, estamos viendo, por eso los jóvenes nos hicieron favor de que leer las bienaventuranzas, que el maestro, viendo la gente, se va a lo alto y la gente se acerca a él y dice, sentándose, ¿sí, hermanos? Se puso cómodo y comenzó a ¿qué? A hablar. Y la gente, ¿cómo estaba, hermanos? A ver qué dice este hombre. Y comienza, ¿qué, hermanos? Diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventuranza, una dicha, algo que se iba a realizar en sus vidas, hermanos, al momento. No. Dice la siguiente bienaventuranza, bienaventurados los que ¿qué? ¿Estaban llorando al momento? ¿Estaban llorando al momento, hermanos? Pregunto. No, estaban ¿qué? Escuchando. Pero él les estaba ¿qué? Profetizando. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? ¿Verdad? Cuando alguien, hermanos, está afligido, cuando tiene alguna preocupación, comienza, hermanos, a sentir un dolor en su corazón. Y comienza, hermanos, un sentimiento que no puede ¿qué? A veces no lo puede detener. Y hay gente que comienza ¿qué? Que le salen las lágrimas. Nuestra hermanita en esta tarde no se pudo contener su emoción del canto y brotó ¿qué? Un llanto, una lágrima, que las lágrimas, hermanos, es para limpiar el alma, se purifica uno. Y esta tarde, hermanos, quisiera tomar una sola bienaventuranza, y esta es hermanos, la que tiene, hermanos, el versículo número 8. Dice ahí, hermanos, que bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón. ¿Por qué? Hay una razón. Dice, porque ellos ven o verán. Verán al futuro. Verán a Dios. ¿Sí, hermanos? Ahí quiero enfocarme en esta tarde. ¿Sí, hermanos? ¿Quieren recibir de parte de Dios? Porque vinieron a escuchar, ¿no es así? Se han acercado a escuchar al Maestro, que es Jesucristo. Y de él aprendemos todos. Y si queremos ver a Dios, hermanos, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos y a los que se llegaron a él, y dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, vamos a ir a un salmo, y dice, hermanos, el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y afirmóla sobre los ríos. Y el verso 3 es una cuestión, es una interrogativa. Y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará ante la presencia de Dios? Y dice, hermanos, en el lugar de su santidad. Hermanos, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Entonces nosotros, para poder ver a Dios, necesitamos, ¿qué, hermanos? Santificarnos, apartarnos de toda especie de maldad.
Y en este salmo, hermanos, vamos a ver algo que podemos comenzar, hermanos, el proceso de la santificación a través, hermanos, del verso 4. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado ¿con qué? Con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. ¿Sí, hermanos? En otras palabras, hermanos, el Señor Jesucristo dice: si ustedes o nosotros, en este caso, en aquel tiempo sus discípulos, iban a ser bienaventurados si permanecieran ¿cómo? Con un corazón sincero. Y es lo que nos falta, hermanos, ser sinceros. Primeramente, ¿con quién? Con uno mismo. ¿Sí, hermanos? Y lo digo, hermanos, sinceramente. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Y dice en su versículo 22: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, una conducta que habíamos aprendido, hermanos, o que se nos había también delegado de parte del mundo. Y dice aquí, hermanos, que dejemos cuanto a esa pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad. ¿De qué? De verdad. Y ahí viene diciendo, hermanos, que dejemos, dice, la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Pero yo en una ocasión le dije a mi esposa: si te digo la verdad, no la vas a soportar. Y es cierto, hermanos, todos los seres humanos es difícil aceptar que la realidad nuestra es difícil, pero no imposible para Dios. Por eso, hermanos, dice, primeramente aceptemos que estamos en un proceso de dejar una práctica y ahora que adquirir otra. ¿Sí, hermanos? Cuando la Escritura habla, hermanos, que nos renovemos o que también nos convirtamos, hermanos, una conversión es dejar de hacer una conducta y aprender una nueva. Y en este caso, hermanos, estamos hablando de nuestra salvación, porque la aventuranza que dice Jesucristo en Mateo capítulo 5 dice que bienaventurados de los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí este salmo dice, hermanos, el Salmo 24, ¿quién estará en el lugar de su santidad? ¿Quién? La pregunta ahí está. La contestación la tenemos ¿quién, hermanos? Cada uno de nosotros. Por eso venimos, hermanos, ante la presencia de Dios para poder, hermanos, santificarnos. Porque esa es la tarea de la palabra de Dios, hermanos, que nosotros ahora obtengamos la santificación. Y por ende, hermanos, nos apartemos de toda especie de maldad. Y en esa forma, hermanos, podemos asegurar la bienaventuranza de algún día ver que a Dios. Aquí mismo, hermanos, en Efesios capítulo 4, en el versículo 14 dice de esta manera: que ya no seamos niños, ¿cómo, hermanos? Fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para
engañar, emplean con astucia los artificios, dice, del error. Hermanos, es fácil dejarnos guiar equivocadamente. Pero Dios está ahí, hermanos, para guiarnos ¿qué? A toda verdad, a toda justicia, a toda buena obra por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a redarguir. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo haga esto, hermanos, entonces se efectúa lo que dice el verso 15. Antes siguiendo, ¿qué, hermanos? Todos queremos seguir ¿qué? La verdad. ¿Y por qué queremos seguir la verdad, hermanos? Porque la verdad está ¿en quién? ¿En quién está la verdad, hermanos? La verdad está en Jesús. Verso 21 de aquí mismo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está ¿en quién? Jesús. Pedro habla de Jesús, hermanos, y dice esto en la primera carta o epístola de Pedro, capítulo 2, hermanos, dice de esta manera. Verso 21. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué, hermanos? Ejemplo, para que vosotros sigáis, ¿qué, hermanos? Sus pisadas, el cual no hizo, ¿qué? Ni fue hallado engaño en quién. Quien cuando le maldecían no retornaba maldición. Cuando padecía, ¿qué dice? No amenazaba, sino redimía las causas al que juzga justamente. Amén. Ese es el maestro, ese es nuestro enseñador, ese es nuestro guía espiritual. Ese, ¿sí, hermanos? Por eso sus discípulos, cuando se acercaban a él les decía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos si se mantienen limpios, sin engaño, sin mentira. ¿Sí, hermanos? Porque ser sinceros, hermanos, quiere decir que somos honestos. ¿Sí, hermanos? Y cuando es un honesto, hermanos, se purifica. Por eso dice el Salmo 24. Vamos a regresar al Salmo 24. Verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Él te va a dar razón. ¿Sí, hermanos? Hay un salmo, hermanos, que es el Salmo 37, que en lo particular me gusta mucho, que dice de esta manera. Salmo 37, verso 5. Encomienda a Jehová tu vida, tu camino, y espera en él, y él ¿qué? Él hará. Verso 6, exhibirá, ¿qué dice? Tu justicia como la luz, y tus derechos como el mediodía. Calla a Jehová y espera en él. Porque el verso 1 es interesante, dice: no te pacientes a causa de qué. A veces nos impacientamos. Yo soy sincero, pero ella no es sincera. Yo, ¿verdad? Yo realmente le hablo con la verdad y él me dice puras mentiras. No, pues yo también le voy a decir mentiras. Ya me cansé de ser sincero o sincera. No, hermanos. Dice: no te impacientes a causa de los malignos. Si permanecemos auténticos y con la verdad,
Porque no hay pecado, hermanos. La verdad, no hay pecado en la verdad. Claro está que incomoda la verdad, pero no peca. ¿Sí, hermanos? Es mejor ser sinceros con uno mismo y con tu prójimo. Y de esa manera te mantienes ¿qué? Con un limpio corazón. Vamos a regresar a Efesios, hermanos, que hay otra parte que quisiera que leyéramos y analizáramos del capítulo 4 de Efesios, el cual, hermanos, sigue diciendo ahora el verso 15, Efesios 4:15, antes siguiendo que la verdad del amor, porque te amo. Quiero ser sincero contigo, porque te amo, te voy a decir la verdad. ¿Sí, hermanos? En una ocasión Jesucristo dice estas palabras, hermanos, vamos a encontrarlo. San Juan, Evangelio de Juan, no pierdan allá Efesios, San Juan, Evangelio, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, dice, y estoy. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que améis, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hicieres las cosas que yo os he mandado. El maestro es sincero, por eso cuando él habla de lo suyo. Cuando él habla ¿qué, hermanos? Verdad, porque no puede mentir, no hay engaño en él. Sin embargo, hermanos, hay otro espíritu que sí le gusta mentir y le gusta engañar. ¿Sí, hermanos? Por eso es de que debemos de mantenernos ¿qué? Con un corazón limpio, no darle lugar, hermanos, a la mentira, al engaño, porque eso contamina nuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Vamos a regresar a Efesios capítulo 4, ya que todos queremos ver a Dios. Efesios capítulo 4, el verso 15 que estamos leyendo, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. ¿En quién? Estamos queriendo ser, hermanos, como quién. Pedro dice, seguir las pisadas de quién, de Cristo. Él es el ejemplar, es el modelo de hombre. Yo no estoy siguiendo a una persona, estamos siguiendo a Cristo. Estamos siguiendo a ese hombre, hermanos, que vino a ser un ejemplo de vida. Y estamos aprendiendo de él la verdad, porque la verdad radica en él. La verdad está en Jesús. Y por tanto, dice Pablo, los Efesios dicen, entonces comencemos a dejar nuestras prácticas que teníamos antes. ¿Sí, hermanos? Es bonito mentir, hermanos. Engañar, fabuloso. Hay una palabra en inglés que se llama deceive. Y es algo, hermanos, que se elabora un talento. Las personas que mienten, hasta ellas mismas tienen que creérselo, ¿verdad? Tan convincentes que, ay, de veras. Y le creí porque pensé que sí, sinceramente me estaba diciendo, y yo creí porque se veía sincero o sincera.
Y por eso, hermanos, que cuando uno comienza a entender que se tiene que santificar, limpiar, purificar, hermanos, ese es de toda especie de mal que le perjudica. Por eso, hermanos, hay otra cita en Pedro, primera de Pedro, hermanos, nuevamente. Vamos a ver este anciano que con los años, hermanos, aprendió mucho del maestro y de su propia experiencia llegó a una elevación espiritual. Dice, hermanos, en primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. A la figura del cual el bautismo que ahora corresponde, ¿no salva o sí nos salva? Dice, nos salva. Y entre paréntesis, ¿qué dice, hermanos? No quitando que las inmundicias de la carne, sino como que demandando, ¿de qué, hermanos? De una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. ¿Sí, hermanos? Dice Dios, bueno, si todavía tienes reservas internas, cicatrices mentales que te están trastornando tu mente, dice, bueno, sincérate con Dios. Dile a Dios que te vaya ¿qué? Lavando por el abraco de la palabra de Dios, para que te renueves y seas esa nueva ¿qué? Criatura. Porque Pablo bien dice a los Corintios que ahora dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Da esa oportunidad, hermanos, Dios, de sincerarnos, o sea, ser sincero con uno mismo. Por eso se le pide, hermanos, a todo aquel creyente a través de la Escritura, hermanos, no por mis palabras, dice primera de Juan, capítulo 1, primera epístola de Juan, hermanos, no el Evangelio, la epístola de Juan, capítulo 1, dice de esta manera. ¿Ya lo tienen? Verso 6. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, hermanos, dice, mentimos y no hacemos la verdad. Es más, no tenemos que decir ni una mentirita, simplemente por el hecho de que nuestras acciones que no van ¿qué? De acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí, hermanos? Si decimos que nosotros, dice, andamos en luz y tenemos comunión con Él, entonces dice, mentimos. O sea, si andamos en tinieblas. Verso 7, mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo, ¿qué hace, hermanos? Nos limpia. Él sabe que somos personas llenas de ¿qué? De inmundicia. Pedro lo dice, no quitando esta condición humana que está llena de corrupción, ¿sí, hermanos? Sino que reconocer que tenemos debilidades y por ende tenemos que ser sinceros con Dios y confesar nosotros mismos. Por eso sigue diciendo, verso 8, si dijéramos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad ¿en quién? En Raúl García. No hay verdad de mí, no hay verdad de mí, porque no soy sincero, porque creo que yo no tengo pecado, porque yo no creo que yo no tengo ninguna deficiencia, ninguna debilidad. ¿Sí, hermanos? Es cuando conocemos y reconocemos nuestras deficiencias, nuestras debilidades. Pablo dice que en las flaquezas, hermanos, somos más fuertes en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos fortalece esas debilidades humanas.
Pero tenemos que sincerarnos primero, ¿sí, hermanos? Pedirle a Dios en oración, ¿sí, hermanos? Y sigue diciendo, dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. ¿Y qué más, hermanos? Y nos limpie, ¿de qué? De toda maldad. Recuerden que el Salmo 24 dice, ¿quién estará en el lugar de santidad? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma, ¿qué? A la vanidad. La vanidad es un prejuicio, hermanos, tan grande que cubre, hermanos, toda la tierra. El siervo Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, dice vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Sí, hermanos? Y a veces nos dejamos, hermanos, influir por la vanidad. Y es un prejuicio que nos limita para que limpiemos nuestro acceso al lugar santísimo de Dios. ¿Sí, hermanos? Dice, hermanos, ya para ir concluyendo, Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. ¿Y qué más, hermanos? Y la santidad, sin la cual nadie verá que al Señor. Lo mismo que dice el Salmo 24. Limpia tu corazón. No te dejes que elevar por la vanidad, por el orgullo, por la ilusión del mundo. ¿Sí, hermanos? Permanece limpio. Y de esa manera, hermanos, recuerden que todas las cosas materiales, ¿cómo son, hermanos? Pasajeras. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. Vamos a ver. ¿Sí me permite otro, hermano? ¿Sí? Yo le pregunto, si él dice que sí, pues sí. Si ustedes dicen que no, pues también paro. Soy sincero, ¿verdad? Soy sincero. No quiero tampoco, ¿verdad? Decir, bueno, los hermanos dijeron que sí, pues ustedes, el hermano está diciendo que sí, ¿verdad? Sí, dijo que sí. Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Sigo o no? Bueno, dice la segunda carta a los Corintios, hermanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Dice de esta manera, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que ¿qué? A las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Estamos aquí de paso, hermanos. No me voy a llevar al reino esas bancas, hermanos, ni esa televisor, aunque si me la presta me la llevo un mes nomás. Temporal, no me la voy a quedar, me la voy a llevar por un mes. Estoy siendo sincero con él, ¿no es así? Se la estoy pidiendo por un mes. Ya si no se la regreso en un mes, pues, hermano, usted me dijo un mes. Y hermano, sí, disculpe, le mentí. ¿Ya ven? ¿Qué tan fácil es? Y las cosas, hermanos, que se ven, dicen, no son permanentes. No porque tengamos un lujoso templo, nos vamos a ir directo al cielo, hermanos. O sea, al reino. Eso no nos da santidad, hermanos. ¿Sí? Nos da comodidad. ¿Sí, hermanos? Nos da, hermanos, un lugar placentero. Nos sentimos bien, cómodos, pero no nos da santidad. ¿Sí, hermanos? El maestro, cuando se acercaban a él, ¿dónde estaba, hermanos? En la sinagoga.
Dice, se sentó a lo alto de un monte. Dice, y comenzó ¿qué? A hablar las aventuranzas. ¿Sí, hermanos? O en el campo les predicaba, junto a la ribera, o el lago, o en la lancha, en la barquilla. ¿Sí, hermanos? Y él decía, el que tenga oído, oiga. El que tenga entendimiento, entienda. Hay otro pasaje, hermanos, en Hebreos, capítulo 12, nuevamente. Y dice, hermanos, en el versículo Hebreos 11, hermanos, perdón, es 11 de Hebreos, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya que grande, ¿sí, hermanos? Aproximadamente 40 años, ya hecho grande, rehusó ser llamado hijo de la hija. Él tomó una decisión, hermanos. Él vivió desde los 3 meses como si fuera que el nieto de Faraón. ¿Vivió con qué, hermanos? Pues ese niño sí tuvo ¿qué? Una cuna ¿qué? ¿Verdad? Bonita. Todas las atenciones, todas las comodidades, los buenos alimentos, la buena educación. Tuvo todo. Pero llegó un tiempo de su vida en donde él decidió por él mismo. Dice, cuando fue grande, maduró, ¿sí, hermanos? Le llegó un sentimiento en su corazón, dijo, ahora sí voy a ser sincero con mí mismo, no me siento bien aquí, en Egipto. Y sigue diciendo, verso 25, escogiendo antes ser afligido, ¿con quién? Con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado. Ahí le está reconociendo él que lo que vivió allá como egipcio, ¿sí, hermanos? Como supuestamente un hijo de la hija de Faraón, eso solamente era ¿qué? Temporal, no era permanente. Pero para llegar a lo permanente, ¿qué tuvo que pasar? Otros 40 años, ¿dónde? En Madián, con su suegro, ¿verdad? Que luego fue su suegro. ¿Sí, hermanos? ¿Ven cómo es una etapa que te lleva de una etapa a otra? Es un proceso, hermanos, que toma tiempo, no es instantáneo. ¿Sí, hermanos? La transformación de un ser humano no se logra de un día para otro, dura años. Por eso estamos en crecimiento. Pablo lo dice en los Efesios capítulo 4, lo leímos. Crezcamos en amor, dice, en la verdad. ¿Sí, hermanos? Y cuando somos sinceros, hermanos, entonces no existe la mentira, no cabe la mentira en nosotros. Y por ende, hermanos, podemos ser todos ¿qué? Limpios. Y por ende podemos confiar unos ¿qué? Con otros. ¿O no es así, hermanos? Es lo que buscamos. Donde nos hablen y nos digan verdad. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Sí, hermanos. Es lo que estamos buscando. Y por ende, hermanos, eso nos llevará, como dice aquí, hermanos, a reconocer que las cosas del mundo son temporales, son pasajeras. ¿Sí, hermanos? Dice el verso 26, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba, ¿qué miraba Moisés? Llegó un tiempo de su vida, lo dijo, bueno, pues tenía todo aquí. En Egipto, pues era una potencia enorme de conocimiento, económico, bélico, todo, hermanos. Y dice, bueno, pues todo eso está bien, ya lo disfruté, ya viví ahí, ahora quiero vivir, quiero encontrarme a mí mismo. ¿Sí, hermanos? Y se tuvo que ir. ¿Sí, hermanos? Y allá se encontró a sí mismo y Dios dice, ¿qué haces allá? Regresa. ¿Cómo que tengo que regresar? Sí, pero ahora vas a regresar como un hombre nuevo.
no el mismo Moisés. Y Moisés dice, bueno, más que soy tartamudo, mándame a alguien para que me apoye ahí. ¿Sí cambió? Sí cambió, hermanos. Cambió. Pero duró ¿qué? Un periodo de tiempo. ¿Sí? Por eso, hermanos, no crean que esto es magia. No, esto de la conversión, del renacimiento, de ser una nueva criatura, es una elaboración que tiene un proceso, hermanos, hasta que venga Jesucristo. Él va a perfeccionar lo que ha empezado en nosotros. ¿Sí, hermanos? Y por eso cuando uno mira eso, hermanos, pues dice, bueno, bienaventurados, dichosos son los que, los de limpio corazón, porque ellos verán que a Dios. ¿Queremos ver a Dios, hermanos? ¿Sí? Pues seamos sinceros, hermanos, primeramente con nosotros mismos, permanezcamos en esa honestidad propia, hermanos, propiamente, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que no, a Dios no lo podemos ¿qué? Engañar, no lo podemos burlar. Él sabe nuestra condición, pero nos da la oportunidad de que nosotros nos sinceremos con Él. Digamos, Señor, no puedo, quiero confesarme, quiero que tú me ayudes a dejar esta manera de vivir, ¿sí? Ya no quiero que hurtar, ya no quiero mentir. ¿Qué más, hermanos? ¿Verdad? Dice, por lo tanto, dejar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. ¿Sí, hermanos? A veces decimos, sí, pues yo le mentí a él, pero a ti no te miento, hermano, pero al vecino sí, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí, hermanos? A veces como que nos sentimos propiamente decir, sí, a él sí le puedo decir, pero a él no. A veces como que queremos tener esa autoridad de ser sinceros con unos y con otros no. Dice que somos miembros los unos de los otros. ¿No así, hermanos? Porque cada miembro creyente es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermanos? Y Cristo nos dice, hermanos, en su palabra, que nosotros ahora, hermanos, dice aquí mismo en Efesios capítulo 4, ya para concluir, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vehículo de ¿qué? De la paz. Hermano, pues me equivoqué, un error, me equivoqué, fue un error. ¿Sí, hermanos? Cuando uno admite, entonces entra, sobrepuja aquí, hermanos, la gracia. Y la gracia es un don inmerecido. No, pues ¿verdad? Diría, no, el hermano Raúl dice, no, ¿para qué lo perdonan? No, que sufra. Que sufra. No lo perdone para que aprenda. No, hasta que aprenda lo vamos a veces queremos, hermanos, nosotros mismos ser exigentes con otras personas y no nos exigimos a nosotros mismos. Por eso, hermanos, dice aquí que debemos de ser solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vehículo de la paz. ¿Sí, hermanos? Porque dice que sin la paz, Pablo a la carta de los Hebreos dice que sin la paz y la santidad nadie verá que a Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, si queremos eso, hermanos, ¿lo queremos para quién? Pues para todos, ¿verdad? A veces nos metemos, hermanos, en situaciones porque de verdad a veces no podemos contener, ¿verdad? Y hay veces, hermanos, que dice, bueno, pues le dije porque pues ni modo que no le diga, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, repito, los seres humanos es difícil aceptar la realidad de cada uno de nosotros, ¿sí?
el último que reconoce sus errores o sus defectos es uno mismo, ¿sí, hermanos? Pero ahí es el proceso, ¿verdad? Trabajar en nosotros mismos, y después, hermanos, no quiere decir que ya, ahora ya tengo la autoridad de marcarle a mi hermana Teresita sus defectos, no, sino que yo mismo, y yo voy a aportar para que esa sensibilidad vaya creciendo entre nosotros y alcancemos una confianza, porque cuando se pierde la confianza, hermanos, es difícil recuperarla, muy difícil, lamentablemente sucede cuando nosotros no somos sinceros. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y paz a vosotros. ¿Tienes lugar, nuestro hermano Javier? Adelante. Sí, gracias, hermano. Bien, amados hermanos, pónganse de pie después de haber escuchado este hermoso mensaje que nuestro Dios nos ha proveído.